Bien, este es un videito muy breve para mostrarles cómo se hace el escrito de solicitud de medida cautelar. Antes hay que repasar un poquito de qué se trata. Las medidas cautelares son peticiones que se dan dentro del proceso que tienen por objeto asegurar el resultado de la sentencia, es decir, que obviamente todavía no se cuenta con una sentencia. Con anterioridad, cuando se cree que llegado el momento, es decir, cuando se dicte la sentencia, podría llegar a ser burlada haciendo imposible su cumplimiento. Entonces, la finalidad primordial de las medidas cautelares, y que justamente esto la distingue del resto de los procesos urgentes, es que busca asegurar el cumplimiento de la sentencia o bien las pruebas del proceso que van a desembocar en el dictado de la sentencia. Para que se pueda dictar una sentencia ajustada a derecho, a los hechos de la causa, es necesario que se resguarden también muchas veces las pruebas. Entonces, tanto el cumplimiento, ejecución de la sentencia como las pruebas son los objetos de protección de las medidas cautelares. Bueno, son instrumentales y accesorias, no son un fin en sí mismas, sino que justamente apuntan a posibilitar el cumplimiento de la sentencia que se dicte oportunamente. Bien, y según se clasifican, según tiendan a asegurar bienes o personas. En el ejemplo del caso del trabajo práctico es asegurar bienes, porque en realidad lo que se busca acá es asegurar el patrimonio del deudor, o sea, del demandado, en vistas de una eventual ejecución, en el supuesto de que no cumpla voluntariamente con la sentencia. Entonces, ¿no? El patrimonio es la prenda común de los acreedores. Al actor le interesa que los bienes permanezcan en el patrimonio del demandado y no se desprenda de ellos y después, por haberse tornado insolvente, no pueda cumplir con una eventual sentencia favorable al actor. Bien, con respecto a su oportunidad, pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o con posterioridad a la promoción de la demanda. Y esto me interesa repasar los presupuestos de admisibilidad y de ejecutabilidad. Los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares que en realidad, bueno, esto está discutido un poco en doctrina, ¿no? Hay algunos que dicen que no son de admisibilidad, sino de procedencia de la medida cautelar, que ya vimos que no es lo mismo. De cualquier manera, todos están de acuerdo en que son estos dos: el humo de buen derecho o verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La verosimilitud del derecho invocado quiere decir que hay que demostrar que esa persona, digamos, al menos con apariencia, eh, digamos, de probabilidad, no de certeza, porque obviamente que la certeza recién se va a tener al momento del dictado de la sentencia, pero al menos en un grado de probabilidad pueda asistirle el derecho que está invocando. Y el peligro en la demora quiere decir que en el caso de que se tuviera que esperar al dictado de la sentencia, es decir, al momento procesal oportuno, corre el riesgo de que ya no se pueda llevar a cabo. Pensemos, por ejemplo, que se entera el solicitante que la parte contraria está haciendo gestiones para poder vender o deshacerse de sus bienes y por ende, llegado el momento, puede llegar a estar insolvente. Entonces, ahí deriva el peligro en la demora, que si se espera el momento que corresponde, es decir, en la ejecución de la sentencia, ya va a ser demasiado tarde. Bien. Bueno, y el presupuesto de ejecutabilidad, que es la contracautela. ¿Por qué se lo trata aparte? Porque no es necesario que la contracautela se preste con anterioridad al dictado de la resolución cautelar, sino que lo que ocurre es lo siguiente: normalmente se acredita la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora, se ofrece obviamente en el escrito la contracautela, siempre y cuando no corresponda caución juratoria en los casos previstos en el código, pero recién se va a efectivizar la contracautela con posterioridad a la resolución cautelar.
Si va a salir la resolución cautelar, que va a fijar una caución y con posterioridad, antes de notificar al demandado, es decir, antes de efectivizarse y antes de trabarse, por ejemplo, el embargo o la medida cautelar que fuera, va a tener que prestar esa contracautela. Si sale la resolución, se presta la contracautela y ahí recién se ejecuta. Por eso se llama presupuesto de ejecutabilidad. Bien, dicho esto, vamos a ir entonces ahora al trabajo práctico. El trabajo práctico número 2, que dice lo siguiente. Abel Pintos demandó a Nicolás Cabré la suma de 5 millones de pesos en concepto de daño emergente derivado de un accidente vehicular ocurrido el 20 de junio de 2023 a las 15:15 en Rivadavia y Vélez Sarsfield de la ciudad de Corrientes. Sin embargo, Abel tomó conocimiento de que Nicolás puso en venta su único inmueble registrado, una casa en Molina Punta, con un valor de 10.500.000, inscrito en el registro de la propiedad inmueble al folio real matrícula 235, Departamento Capital, y en la Dirección General de Catastro, bajo adrema A13421. En consecuencia, Abel solicita al juez el embargo preventivo de dicho inmueble para asegurar la satisfacción de su crédito en caso de obtener un fallo favorable. La consigna es, en el rol de Georgina, abogada de Abel, redacten un escrito de solicito medida cautelar. Bueno, los aspectos formales ustedes ya lo saben. Y que básicamente, ¿cuál va a ser la estructura de ese escrito solicito medida cautelar? Bueno, la estructura de todos los escritos ustedes ya la saben, lo que tiene que ver con márgenes, tamaño de hoja, sangrías, digamos, los distintos apartados, cómo se destacan y demás, lo que tiene que ver con formato. La suma sería solicito medida cautelar. Algunos también le colocan la medida que solicitan, por ejemplo, solicito embargo preventivo, solicito secuestro, etcétera. Bien, bueno, señor juez, fulano de tal, abogado, matrícula tal, por la representación acreditada ya, porque en este caso ya hay una una demanda interpuesta, digamos. Bueno, en realidad el caso no lo dice, pero normalmente se da, es muy poco frecuente, digamos, que se inicie con una medida cautelar antes de la demanda. Eh, o sea que van a tener que inventar la carátula en función de los datos del caso, de las personas del caso. Fulano contra Mengano sobre daños y perjuicios, expediente número tal, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Objeto. Acá tampoco va a ir personería, pues se supone que ya está acreditada, entonces va directamente como primer punto objeto. Vengo por este acto a solicitar medida cautelar de embargo preventivo contra los bienes de la demandada, en especial el inmueble inscripto, el registro de la propiedad inmueble, folio, real matrícula, número tal, departamento capital, del cual es titular registral por la cantidad necesaria para cubrir el capital reclamado en la demanda. Pueden aclarar ahí de cuánto es el capital, más intereses y costas. Fíjense que normalmente se busca un bien que sea de un mayor valor al que se pretende asegurar. Eh, bueno, punto 2, presupuestos. Y ahí tienen que hablar de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora. Entonces ustedes van a decir, la presente solicitud cumple con los presupuestos de procedencia exigidos por la ley de forma. En especial, y en punto 1, verosimilitud del derecho, punto 2, peligro en la demora. ¿Ya? Y en la verosimilitud del derecho van a decir conforme la demanda, autos principales, su documentación adjunta, mi cliente reclama una indemnización de daños y perjuicios derivado de accidente de tránsito ocurrido tal día, tal hora, en la intersección de tales calles de esta ciudad, cuya responsabilidad absoluta endilga la demandada en su carácter de embistente, sin prioridad de paso, con semáforo en rojo. Bueno, ustedes fíjense cómo le adaptan a las circunstancias del caso, ¿verdad? Pero ahí básicamente lo que le van a contar es cuál es la pretensión principal, cuál es la causa
de la pretensión principal, ¿verdad? Los fundamentos fácticos. Bueno, y aclarar, generalmente se aclara si bien tales cuestiones se hallan sujetas a mayor debate y prueba en el principal, del acta de choque preliminar, labrada por la policía de corriente, complementada con el acta notarial, etcétera. Bueno, ustedes fíjense cómo lo acreditan. Surge de manera suficiente el fumus boni iuris, o sea, el humo al buen derecho respecto del acaecimiento del accidente y los daños sufridos por el vehículo de mi mandante. O sea, ustedes dejan en claro que es una mera probabilidad, o sea, no están hablando de una certeza. Entonces, porque recién la certeza se va a tener al momento del dictado de la sentencia, pero la probabilidad de que la asista a la razón con esos documentos o con otras pruebas que ustedes consideren ya puede ser acreditada. Y el punto 2, peligro en la demora. Mi cliente ha tomado conocimiento, por ejemplo, un anuncio en el diario de Época en el cual el demandado ofrece a la venta el inmueble de su propiedad, lo que hace presumir su intención de eludir la responsabilidad que le corresponde frente a una eventual sentencia condenatoria para su parte, porque conforme el informe de número tal, de fecha tal del registro de la propiedad, surge que es el único bien inmueble que tiene, entonces no tendría, si se desprende de ese bien, no tendría forma de poder cumplir con una eventual condena este, en caso de que se dicte una sentencia favorable a mi parte. Bueno, ustedes fíjense cómo le redacten para que no sea redundante. Eh, bueno, en caso de materializarse esta venta, mi cliente se vería seriamente perjudicado, pues quedaría expuesto a la insolvencia del demandado en consecuencia de frustración del derecho eventualmente reconocido en la sentencia que se dicte en el principal. Bueno, entonces, acreditan la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Punto 3, contra cautela. ¿Por qué lo hacemos como un punto aparte? Por esto que decía recién, que es un requisito de ejecutabilidad, no de procedencia. Por ende, no se va a llevar a cabo recién acá, sino después de dictada la resolución y obviamente antes de la traba de la medida cautelar, ¿no? Bueno, y ahí van a poner, puede ser una caución real o puede ser una caución personal. Una caución real tiene que ofrecer un bien como caución, que puede ser un inmueble, un automotor, o sea, un bien que sirva para satisfacer los gastos si se considera que la medida fue causada, fue solicitada sin derecho y los daños que pudiera causar la medida solicitada sin derecho. O bien una caución personal, por ejemplo, una persona de reconocida solvencia. Normalmente cuando es personal se dice ofrezco la garantía personal del señor fulano de tal, de NEI tal, ocupación tal, para responder por los eventuales daños que pudiera ocasionar la medida en caso de que un futuro se declare que fue pedida sin derecho. Bueno, en el caso de que sea una garantía real, se pone ofrezco garantía real del inmueble tal, inscripto en el RPI, al folio real matrícula número tal, departamento tal, en la dirección que era el catastro, bajo adrema tal. Bueno, después viene la prueba, punto 4. Además de elaborar en la causa principal, o sea, siempre es bueno remitirse a lo que ya está en la causa principal, adjunto la siguiente documentación. Bueno, y ahí específicamente lo que tenga que ver con el peligro de la demora. Por ejemplo, ustedes pusieron que se habían enterado por el diario que estaba a la venta la casa, original del diario Época, fecha tal, página tal, donde consta el anuncio de venta hecho por la demandada respecto al inmueble. Bueno, en el caso de que no fuera, bueno, de que se enteró de otra manera, bueno, ver la forma de poder acreditar con cualquier otro medio de prueba la, esta cuestión, el peligro en la demora, digamos. Y bueno, en el caso de que, como en este caso se trata de un inmueble, también hay que acompañar un informe del registro de la propiedad inmueble sobre titularidad y condiciones del bien registrado, un folio real matrícula tal, departamento tal. ¿Por qué es necesario esto? Porque para poder saber, digamos, que ese bien inmueble sobre el cual se está solicitando el embargo preventivo está a nombre del demandado, hay que tener el informe del registro de la propiedad. Porque si se hace a ciegas, se corre el riesgo de que se dicta un embargo preventivo y resulta que después el inmueble no estaba a nombre del demandado, sino de otra persona. Entonces, para eso se adjunta el informe del registro de la propiedad. Luego, punto 5, derecho. Junto a mi solicitud de lo dispuesto por
los artículos, bueno, 195, 209, concordante del Código Procesal Civil y Comercial. Esto depende mucho también del tipo de medida cautelar de que se trate, ¿no? Por último, el petitorio, por lo expuesto a su señoría solícito. Eh, Punto uno, se tenga por solicitada medida cautelar de embargo preventivo y se forme el incidente correspondiente. Punto 2, se agregue la documental adjunta y se tenga presente la caución personal ofrecida para su oportunidad. Punto 3, bueno, personal o real, depende de lo que ustedes le hayan puesto. Siempre tiene que ser coherente con el caso, de ustedes, con las decisiones que ustedes toman al hacer el escrito. Revisen, lean, confronten. No se queden con la explicación que uno les da, porque si no van a hacer mal. Entonces, se tenga presente la caución, ya sea personal o real, depende de lo que haya puesto, para su oportunidad. Punto 3, se tramite la presente inaudita parte y con habilitación de días y horas inhábiles. Esto de la habilitación de días y horas inhábiles tiene que ver con el carácter urgente, ¿verdad?, que tiene la petición cautelar. Y punto 4, se declare procedente la medida solicitada, ordenándose, en este caso como en un inmueble, el libramiento del correspondiente oficio al registro de la propiedad inmueble para su toma de razón. Depende del bien de que se trate, va a ser, digamos, va a ser la modalidad de ejecución, ¿verdad? En este caso es un inmueble, por eso el embargo preventivo se materializa con un oficio al registro de la propiedad inmueble que anota en el folio real que existe un embargo ordenado para ese bien en cuestión. Bueno, después la frase de estilo, proveer de conformidad será justicia y firma y sello del abogado. Bien, en esto consiste el trabajo práctico que tienen que presentar este viernes. Por cualquier consulta, como siempre, quedo a disposición